El 11 de agosto de 1911, el indiano Martínez Egaray ofrecía un almuerzo en la isla de Toralla, una propiedad que acaba de adquirir y deseaba compartir con un grupo de amigos a los que contó los pormenores de la compra y su satisfacción por haberla adquirido. Egaray, hombre poderoso, de excelente posición y muy rico tras su aventura americana, reunió en torno a sí, en aquel almuerzo ofrecido en su residencia, a un variopinto grupo de personalidades del Vigo de primeros de siglo, muchas de las cuales habían emprendido con éxito la aventura de la emigración. El resultado no fue otro que la instalación del tranvía en Vigo. El 2 de junio de 1914 rodó el tranvía en pruebas por la ciudad. La prensa local del día siguiente recogió en sus páginas el importante acontecimiento. El recorrido de este primer trayecto fue Traviesas, Paseo de Alfonso XII, El Duayen, Puerta del Sol, Montero Ríos, Muelle de la Laxe, Dársena del Berbés y regreso por García Olloqui, Colón y Policarpo Sanz. El paso de 2 unidades del tranvía de Vigo, en recorrido de pruebas por la ciudad, despertó el entusiasmo de los vigueses hasta tal extremo que a lo largo de su recorrido se sucedieron las manifestaciones de júbilo en forma de bombas de palenque, flores, vítores y aplausos. Las cocheras principales estaban ubicadas en las traviesas, aunque había otras auxiliares en Chapela. A partir de los años 40 se instauran las 9 líneas que perdurarán, con ligeras modificaciones, hasta la desaparición de los tranvías en nuestra ciudad. En estos años sube el precio del billete y se crea la tarifa única de 25 céntimos. El abono trimestral asciende a 22 pesetas y además funciona un servicio nocturno que cuesta el doble de un billete normal, es decir, 50 céntimos. Este servicio nocturno se iniciaba a las 11 de la noche, con frecuencias de media hora en las líneas de Bouzas, Chapela, Cabral y Pereiró. Las salidas del centro de la ciudad hacia el extrarradio eran a la 1:30 de la madrugada. Las líneas que empiezan a funcionar y que se mantendrán más o menos hasta el final son: Línea 1, Pereiró Estación; Línea 2, Bouzas Los Caños; Línea 3, Cabral Ribera; Línea 4, Mercado Los Caños; Línea 5, Bouzas Seijo; Línea 6, La Florida Chapela; Línea 7, Ribera Seijo; Línea 8, Traviesa Seijo; Línea 9, Bouzas Soler Los Caños. Esta línea tenía el mismo recorrido que la número 2. Lo que no cabe duda es que con el tráfico tranviario se inicia el progreso de la edificación y la apertura de negocios en las zonas por las que las vías se hallaban trazadas. Lo más destacable del parque móvil con que contó la compañía Tranvías Eléctricos de Vigo fue la variedad en cuanto a su tipología. Esto se debe en gran parte a que, a excepción de los primeros 26 coches con que se empezó a funcionar y que eran del mismo formato, se aprovechó siempre, por diversos motivos, material comprado a otras redes urbanas, Alemania, San Sebastián, Pontevedra, etc., que luego se adaptaban. En 1941 se gestiona la compra de todo el material de tranvías de Pontevedra, al sustituir la capital de la provincia sus líneas de tranvías por trolebuses, e inmediatamente se ponen en servicio 2 remolques y 6 furgones que proceden de allí. Se compran también en Besaín, Guipúzcoa, 6 coches remolque tamaño gigante que serán destinados al ferrocarril Vigo a Ramallosa. Ante la variedad de tipos de tranvías que circulaban por Vigo en 1947, se intenta unificar la fisonomía externa y se inician las reformas de los coches antiguos adaptándolos a las carrocerías tipo Vigo. Se les prolonga el bastidor y se aumenta la capacidad a 54 pasajeros, 16 sentados y 38 de pie. El enganche es articulado con doble estribo y el piso cubierto de linoleum. Como consecuencia de la renovación del material en otras redes urbanas, o por el hecho de que empiezan a desaparecer los tranvías para ser sustituidos por autobuses, hay un mercado importante entre las ciudades que presentan parecidas características en sus líneas tranviarias. Así, en el año 1957 se ponen en servicio 13 coches que proceden de San Sebastián. En 1960 se compran 10 coches al Ayuntamiento de Sevilla, con carrocerías metálicas numeradas del 302 al 312, llamados popularmente sevillanos, y además 73 motores y 50 reguladores para reformar material.
El primer tranvía silencioso era el coche 307, que tenía 6 ruedas y para amortiguar los ruidos llevaba caucho entre el núcleo de la rueda y el rodamiento de hierro. En 1964, la dotación del parque móvil era de 88 automotores en el servicio urbano, cifra que contrasta con las 17 unidades puestas en circulación al iniciarse el servicio en el año 1914. El ferrocarril Florida-Ramallosa y el tranvía Ramallosa-Bayona fueron librados al servicio público el 3 de septiembre de 1926 y el tranvía Ramallosa-Gondomar el 28 de septiembre del mismo año. El coste total del ferrocarril ascendió a 6.117.075 pesetas y del tranvía Ramallosa-Bayona-Gondomar a 665.506 pesetas. Son cifras que superaban con mucho lo previsto por la compañía y que provocó el inicio de la desestabilización económica que se tardará varios años en superar. El trazado. La red del tranvía urbano se amplió en un corto ramal que unía las cocheras de Astravesas con la estación de Aflorida, punto de partida del ferrocarril. A una distancia de 16,852 kilómetros estaba la estación de término, a Ramallosa. Allí enlazaba con otras 2 líneas de tranvía por carretera, una que se dirigía a Bayona a una distancia de 3,544 kilómetros y otra a Gondomar a 4,353 kilómetros. El tiempo invertido en el recorrido a Bayona era de 1 hora y 13 minutos y a Gondomar 1 hora y 15 minutos. La velocidad comercial media era de 20 kilómetros hora, 25 kilómetros hora en el ferrocarril y 14 kilómetros en el tranvía. El ferrocarril salía de la calle del Príncipe, frente al Palacio de Justicia. Allí, en un kiosco de periódicos, se despachaban los billetes. Después bajaba por Colón para iniciar el trayecto a la Ramallosa. Posteriormente, al suprimirse la circulación tranviaria por la calle del Príncipe, se efectuaba el recorrido por República Argentina y al doblar hacia Uruguay, donde se establecieron oficinas y despacho de billetes, las dificultades para el giro eran enormes. Se precisaba mucha habilidad para el manejo de la manivela y no pocos chorros de arena sobre los raíles para evitar patinazos y deslizamientos peligrosos. Desde la estación de Aflorida, el trazado seguía en paralelo a la carretera Vigo-Bayona. Más adelante se separaba de esta acercándose a la costa, cruce al río Fox, desde donde sube al collado de Coruxo para bajar al arroyo Molanes. Se ciñe al monte Verdial y ladera de Canido, pasando por San Miguel de Olla, bajando al arroyo Porto y sigue por Cova da Bárcia, en la ladera de Fontán, cruzando el arroyo Cava. Corta la estribación de Prado y pasa después de esta ladera a la de Patos y Panjón. Entra en terrenos del Valle de Nigrán, cruza el río Canido y por la ladera de Areas se aproxima al extremo de la playa de Panjón y llega a la Ramallosa. Lo extraordinariamente poblado de esta zona justifica el elevado número de estaciones y apeaderos, 14 en los 17 kilómetros de recorrido. Tranvía de Mondariz a Vigo. La creación de esta línea recibe un impulso definitivo después de varias tentativas anteriores, con la constitución de la sociedad Tranvía de Mondariz a Vigo, que se forma en 1913 y mantiene su independencia hasta el año 1960, en que la adquiere Tranvías Eléctricos de Vigo. Solamente llegó a funcionar el tramo Vigo-Porriño, a pesar de que a su máximo impulsor, don Enrique Peinador y Vela, lo que realmente le interesaba era comunicar el balneario de Mondariz, de moda en aquellos momentos, con Madrid y otras ciudades españolas a través de la estación del ferrocarril de Vigo. En 1961, la London Transport le hace una oferta muy ventajosa a Tranvías Eléctricos de Vigo para la adquisición de 21 trolebuses usados, pero en muy buen estado de conservación, que la compañía adquiere en 1962. La idea de instaurar para la zona centro de Vigo otro tipo de transporte distinto del tranvía anima a los compradores a hacerse con una flota de coches para las necesidades futuras. La realidad es que nunca llegaron a utilizarse por las negativas del ayuntamiento a los proyectos presentados. Muchos recordamos aquel último viaje sin retorno del 31 de diciembre de 1968, cuando para siempre, uno a uno, fueron llegando los coches a las vías de la estación de la Florida, pues las cocheras de Astravesas habían sido expropiadas para realizar la avenida de Samil. En sus cristales, una triste y amable despedida.
informamos a nuestros distinguidos clientes y al público en general que desde la medianoche del 31 de este mes, los servicios por tranvía que efectuamos por nuestras líneas cesarán completamente. El anunciar esta triste medida, la cual es totalmente extraña a nuestros deseos, esta compañía desea expresar públicamente al público de Vigo, al cual hemos servido durante más de 50 años, la gratitud por el amparo que durante este largo periodo dio hacia los servicios de tranvía, una gratitud que aún debe ser más extensa hacia aquellos usuarios que hasta el fin nos favorecen con su elección. Una señal de afecto por nuestra parte. Vigo, 26 del 12 del 68. La compañía.